Bueno. Claro. Quórum, Diputado TV. El Embón. ¿Me da un plano de Adidas? Claro. Wonderful. Vamos a titular. En la dinámica nuestra, titulemos. Dale. ¿Te parece? Vamos. Dale. Vamos con el presupuesto 2026, claro, y la ley de inocencia fiscal. Las normas fueron aprobadas en el Senado y ya están en vigencia. El fin de las sesiones extraordinarias. El gobierno, que obtuvo despachos en modernización laboral, en ley de glaciares y sobre todo el compromiso para la estabilidad fiscal. Entonces el título es Modernización Laboral y Código Penal. Entonces con estos dos títulos se llamaría a extraordinarias en febrero para avanzar con los dictámenes. Te hago una pregunta, para aquellos que desconocen, cuando se habla de dictámenes, ¿de qué estamos hablando? Un dictamen es un aval que se le da a un proyecto determinado en las comisiones, ¿no? Los proyectos, una vez que ingresan por mesa de entradas, ya sea instancias del Poder Ejecutivo o por distintos diputados nacionales, incluso por organizaciones civiles, reciben la presidencia de la Cámara, le otorga giros de comisión. Entonces, pasa a ser materia de tratamiento de esas comisiones. Para que esos proyectos tengan condiciones prácticas ser abordadas en el recinto, necesitan tener el aval de los integrantes de esa comisión. Una vez que se culmina todo ese proceso de debate, el proyecto es dictaminado. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Les cuesta mucho? A veces hay solamente un dictamen unificado por parte de todos los integrantes de la comisión. Es lo más infrecuente eso. Y muchas veces lo que ocurre es que hay distintos dictámenes. El que obtiene la mayor cantidad de firmas es el dictamen de mayoría. Los dictámenes que obtienen una menor cantidad de rúbricas son los dictámenes de minoría. Es muy importante que el proyecto tenga dictamen de mayoría porque es el que, una vez que es incluido en el temario de las sesiones, es el que se va a tratar en primer término. ¿Esto ocurrió con el presupuesto? Con el presupuesto ocurrió algo curioso porque había obtenido dictamen de mayoría con el voto de desempate del presidente de la comisión homónima, Bertie Venegas Lynch, pero no llegó a tratarse en el periodo ordinario. Entonces tuvo que volver a dictaminarse en el periodo de sesiones extraordinarias. Se reseteó la discusión y empezó de cero. ¿Me permitís? Escuchamos a Moreno Valle y nos da marco para poder comprender de qué se trata. A ver, Moreno. Obviamente se aprobaron dos leyes bastante importantes, que obviamente el balance, le iba a decir, perdón, el presupuesto, y por otro lado, por supuesto, el principio de inocencia fiscal. Ahora faltan, que fue la convocatoria, todavía no sabemos cómo y cuándo se va a seguir discutiendo, que es el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la reforma del nuevo Código Penal y la ley de glaciares. Eso por un lado, lo que nosotros también estamos esperando, a ver si realmente nos llaman o no nos llaman. Aparentemente a fines de enero tendríamos ya definido qué vamos a hacer durante el mes de febrero. Ahora, con respecto al presupuesto, es importante que tengamos claro que después de 3 años, con un presupuesto que no se hacía hace muchísimos años, que es un presupuesto que déficit cero, o sea, no hay ningún gasto por encima que pueda perjudicar las arcas del Estado. No nos olvidemos que antes, concretamente, lo que se hacía era veíamos los gastos, después las fuentes de financiamiento y la forma en que se iban a dar los ingresos. Y bueno, sabíamos, y todos lo sabemos, que o emisión monetaria implica inflación, o aumento de un nuevo impuesto, o eventualmente un préstamo al exterior para que bueno, significaba, por supuesto, deuda externa. Bueno, ahora esto se solucionó, ya no va a haber, no hay problemas serios, se va a gastar solamente lo que se necesita, y sí, este presupuesto sí va a ser
una estimación de lo que se necesita para el año que viene. Así que contentos de que ya tenemos un presupuesto, no solamente para el oficialismo, sino también para la oposición, que van a tener una base para hacer controles y para ver en qué se gasta y cómo se gastan los dineros públicos. Así que desde esa perspectiva te diría que sí, muy, muy contento, muy saludable para el país, para la economía y, por supuesto, para darle más tranquilidad y más objetividad para los análisis de que se están haciendo por los gastos y, por supuesto, más tranquilidad para todos los inversores. Así que de todos los aspectos te diría que es muy, muy positivo el hecho de que se haya aprobado el presupuesto para el año que viene. Bueno, hacemos apenas una pausa para trabajar con la actualidad. Recién Adorni, en conferencia de prensa con acreditados y cerrando el año político, al menos en el ámbito de la Casa de Gobierno, ofreció una conferencia de prensa y, entre otras cosas, dijo: la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. ANDI se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir, las personas con discapacidad y los equipos de salud y los cuidados que los asisten. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación. No sé si soy claro. Bueno, pero no fue lo único que dijo. Hacemos apenas una pausa para encontrar el momento y Adorni comentó: los planes sociales se van a transformar en vouchers educativos para capacitación. De esta manera, unos 900.000 beneficiarios del Plan Volver al Trabajo van a comenzar a capacitarse para sostener el plan. En el marco de las capacitaciones que viene desarrollando el Ministerio de Capital Humano, se van a dictar diferentes cursos de oficio. Por ejemplo, durante enero se van a dictar cursos en conjunto con la empresa Sinteplast, que se brindarán estos cursos en el recientemente inaugurado Centro de Formación de Oficios de Capital Humano, ubicado en el predio del ex Garrigós, en La Paternal. Durante los últimos meses, gracias a un convenio con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se puso en valor el predio con refacciones y trabajos de recuperación de todos los edificios existentes. Este centro llevará adelante una nueva política de capacitación laboral orientada al empleo y a la articulación directa con los sectores productivos, ya sean empresas privadas o cámaras empresariales. Para responder a las demandas del mercado laboral se van a combinar oficios tradicionales con las competencias relacionadas a tecnología. Algunos de los acuerdos firmados con el sector privado incluyen empresas como Sinteplast, que ya la nombré, Mercado Libre, Arcos Dorados, popularmente conocida como McDonald's, y la cervecería y maltería Quilmes. Esta medida es un paso importante en una obsesión de este gobierno, generar empleo en blanco en el sector privado. Bueno, ahí se refirió, escucharon ustedes, a la Agencia de Discapacidad que se integra y también el tema de los planes que tendrán que, para ser beneficiados, tendrán que capacitarse.
Se va a hacer en enero. Bueno, yo leo que en febrero se va a llamar a extraordinarias. Sí. Para aquellos que no tienen la menor idea, ¿extraordinarias qué es? Es un periodo adicional. Normalmente se condensa la actividad parlamentaria desde el 1 de marzo, que es cuando se celebra la Asamblea Legislativa, Claro. encabezada por el presidente de la Nación. Ahí tendría que venir el presidente de la República a Sí. contar su proyecto para el año. Suele venir, han habido excepciones con esta última gestión, pero suele venir el presidente a ofrecer, 1 de marzo. sí, a ofrecer su hoja de ruta y lo que pretende Eso es hasta el 30 de diciembre. hasta el 30 de noviembre. Ah, de noviembre. Pero muchas veces Ah, quedan temas en el tintero que Claro, para el claro. gobierno, para el Poder Ejecutivo, son de máxima prioridad y que Tal no cual. logró agotar en el año parlamentario. Entonces se declara un periodo extra durante los meses del verano para que ambas cámaras puedan abocarse a su Claro. tratamiento y eventual Tal cual. aprobación, ¿no? En este caso hubo un primer periodo de sesiones extraordinarias entre no recuerdo de la fecha de inicio, creo que del 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre, donde de los 6 temas que se mandaron se pudieron aprobar 2, el presupuesto y la ley de inocencia fiscal. mirá vos. Pero quedaron pendientes 4 proyectos. Uno que no te habías, A ver, no supe decime. decirte antes porque me había olvidado, se me Luego generó una dijiste laguna tanta- mental, A ver. que es la reforma del Código Penal. Pero Claro. también la reforma de la cual ya hablamos, la de modernización laboral, la ley de glaciares y la ley de compromiso fiscal y monetario. Ajá. Esos son los 4 proyectos que quedan La pendientes. reforma del Código Penal hace mucho tiempo Sí. que no se actualiza, ¿no es cierto? Han habido parches a lo largo de la historia. Es una ley centenaria. Claro, es una asignatura pendiente, digo, como república, ¿no? Bueno, el Código Penal data de 1921. Es decir, que ya lleva más de 100 años de existencia. En el medio han habido parches, leyes parciales que Sí. modificaron algunos artículos, pero no hubo una reforma estructural del Código Penal. En octubre de este año, yo ya estaba por decir del año pasado, porque ya me pasé ¿Cuántos pasé años, largo. ¿Cuántos años tenés vos? 40 Es decir, que vas a cumplir en 26, 41. a fin de año. Pero Sí. este año lo más importante, fuiste padre este año. Sí. ¿Y qué balance vas a hacer? No, Es que maravilloso. desde lo personal Fue el año más glorioso. el más glorioso, sí. ¿Nombre Súper del, positivo. nombre del hijo? Se llama Iván. Iván, qué bueno. Antes de reacomodarlo, ¿puedes buscarme el tape de Visconti que habla de presupuesto? Así Don Adida me vuelve Sí. a decir algunas cosas. Poneme el de Visconti. Dale. Bueno, comenzamos ya con una tarea súper interesante. Estamos muy contentos con lo que se logró. La verdad que el horizonte que está teniendo Argentina es muy próspero y ser partícipe de ese cambio que estamos teniendo, de dónde venimos del pasado y hacia dónde estamos yendo en el futuro, la verdad que me pone muy contento. Empezamos ya con tareas, con sesiones largas, pero bueno, se logró algo bastante prometedor. La verdad que conseguir un presupuesto de la forma que se consiguió es muy alentador. Hace muchísimo tiempo no se consigue un presupuesto con equilibrio, sin déficit, que sepamos qué vamos a gastar, de dónde vamos a sacar el dinero, cómo lo vamos a gastar, y eso trae un sinnúmero de cosas positivas. Lo de inocencia fiscal también es súper loable lo que se sacó, así que con muchas energías, la verdad que nos involucramos en el mundo político para apoyar las ideas del presidente Javier Milei, están pasando y con mucho ímpetu de energías y ganas para vivir en la Argentina que todos merecemos vivir, porque hace años estamos muy golpeados, pero se van a venir cosas muy lindas. La verdad que el horizonte y dónde eligió la gente, dónde quiere vivir con las elecciones, indicó un camino y lo estamos logrando en forma correcta, con energías, ganas. Así que bueno, muy contento. Bueno, ahí está Don Visconti, que después lo vamos a volver a escuchar. Digo, el tema modernización laboral, ¿por dónde lo van a enfocar? ¿Eso se va a trabajar en febrero? Eso se va a trabajar en febrero. A la jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ella tenía la intención de apurar el trámite ¿Y qué pasó y que se ahí? iniciara en diciembre. Bueno, Hubo una se movilización. Hubo una movilización, hubo presiones de parte de marcha. sectores sindicales, tampoco había convencimiento de los sectores aliados del gobierno y también
se superpuso con la discusión del presupuesto, que fue La prioridad era el catalogado presupuesto, como claro. de máxima prioridad, y no se podían llevar adelante dos debates tan voluminosos al Tal mismo cual. tiempo. La Claro. prioridad era el presupuesto, Con lo cual, naturalmente. digamos, se sacaron de encima el tema del presupuesto, la ley de inocencia fiscal, que ya tenían la medida de Y se sanción dejó para de febrero. diputados, y se pateó para febrero para que hayan, bueno, para que pase un poquito más para que baje un poquito la espuma, pase un poquito más de agua debajo del puente y se pueda recomenzar la negociación en otros términos, ¿no? Con la gente ya descansada después de las vacaciones. Más o menos. De todos modos va a ser ¿Hay complejo. presiones del Fondo Monetario Internacional sobre ese tema? Tanto presupuesto, me imagino que sí, Sí. ir ajustando, recortando, al igual que modernización. Sí, exactamente. Es uno de los puntos del el documento que se firmó conjuntamente entre el Gobierno Nacional y el Board del Fondo Monetario Internacional, que hubiera una ley de modernización laboral que flexibilice las condiciones para bajar los costos laborales. Claro. Esa es la forma en que es enunciado por el Gobierno Nacional. ¿Y hay Son objetivos consenso? compartidos ¿Hay- por estos organismos ¿Hay internacionales. consenso, digo, u otros proyectos sobre la mesa? Además del... Depende del con proyecto. quién. Hay consenso con Digo, hay determinados actores, con los pero- gobernadores, Claro. pero no con la oposición más dura. Está pensando, no es reticente o A no no es negociar. a que no se encare una reforma laboral en la Argentina, pero una reforma laboral de características diametralmente opuestas. Ajá. Lo que propone la oposición es, por ejemplo, bajar la cantidad de horas de la jornada laboral, garantizar el derecho a la desconexión digital. Claro, también es cierto, yo te lo discutí el otro día, cuando incluso se discutía, me invitaron a un programa en otro canal para hablar de nuestro convenio, del Estatuto del Periodista. Es cierto que en estas últimas décadas hay nuevas plataformas, otros modos de poder también trabajar. Entonces, lo que ya está escrito, con herramientas, yo es cierto que para contar puedo contar a cámara, puedo contar a teléfono, puedo contarlo por donde fuere, pero no tengo leyes que se ajustan a la modernidad. Sí. Este es el tema. No, además, este proyecto de reforma, pero también están los proyectos de la oposición más dura, con lo A cual ver, es el único contanos, a ver, denominador contanos. común que encontramos, que es un régimen específico para los trabajadores de plataformas. Claro. ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer el chivo, digamos, por ejemplo, Cabify, No, sí, entiendo. Uber, Sí, Didi, hoy pero hay también una los trabajadores multiplicidad de Rappi, servicios, claro. Pedido Ya, digo, trabajadores que, bueno, son emergentes de una nueva época donde Tal cual. tienen que ganarse el mango Y ahí de no hay alguna nada forma, escrito. inventarse su propio trabajo y encontrar en las nuevas tecnologías un aliado, pero en condiciones muy precarias, Tal cual. con lo cual es Muy necesario un elementales. ayornamiento normativo Tal cual. que les garantice un piso de derechos, ¿no? Un piso. Un piso, por ejemplo, bueno, no sé, que el empleador le garantice los materiales o los elementos de seguridad vial a aquellos que, bueno, Claro. tienen que trasladarse para llevar, no sé, un paquete de comida de un punto a otro, ¿no? O también garantizar libertad horaria para que estos trabajadores puedan conectarse para trabajar en el ¿Cuántas momento que horas ellos podés quieran. pedalear? Claro. Sí, pero también que ellos puedan elegir en qué momento y que puedan también brindar servicios para distintas plataformas al mismo tiempo. Y Ah, que mira. no reciban represalias por parte de sus empleadores. Ah, mira, Ese es uno de los puntos. Después hay otros Claro. puntos que son mucho más polémicos. Gracias. sin duda. Cuando regresemos, nos falta igual un par de minutos, vamos a ir hablando de la estabilidad fiscal y monetaria. Sobre el tema, ahí hablamos recién con Jessica Calcaño, el tema ley de glaciares Sí. y el tema del compromiso de la estabilidad fiscal. Eso sí es una pretensión del Fondo Monetario. Sí, de todos modos, digamos, la regla fiscal, que es la ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria, está dentro de lo que sería la piedra angular del proyecto económico de Javier Milei. Es un poco una regla sagrada, ¿no? Esto Sí, de sí, no gastar más allá de lo que entra, bueno, conservar a rajatabla el equilibrio fiscal, pero lo que se quiere es dar un paso más y sancionar a aquellos funcionarios y directores de bancos públicos que generen mecanismos de gasto desmedido o mecanismos distorsivos de emisión monetaria, ¿no? Ya se punitiviza un poco la cuestión. Es una forma también de disciplinar a todo el sistema político para que se mantenga los compromisos de
déficit fiscal cero, ¿no? Acá hay, por supuesto, reacciones negativas de parte de la oposición, objeciones, reparos, que consideran que esta regla fiscal genera un corset que no te permite contemplar situaciones extraordinarias, como por ejemplo una pandemia. Digo, sin ir más lejos, ocurrió hace pocos años atrás. Bueno, eso requiere de una inyección extraordinaria de recursos de parte del Poder Ejecutivo para generar un operativo salvataje sobre determinadas industrias o sectores de la economía por fuera del marco de lo que determina el presupuesto, ¿no? Y de esto de, digo, en la pandemia era necesario el déficit fiscal porque no hay otra forma de poder dejar en pie a un montón de industrias que se estaban viniendo a pique. Bueno, vamos a hacer una pausa, apenas una pausa. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Bueno, acá estamos, nos reencontramos en quórum, Diputado TV. Ahí me estaba diciendo con quien estamos compartiendo este segmento, Sebastián Adida, que cuando se discuta reforma laboral, más allá del proyecto oficial, hay algunos que traen, no hablo de los extremos, para reconsideraciones. Por eso incluso la señora Bullrich, el mismo día que concluyó el debate del presupuesto, se dijo, bueno, nos tomamos el tiempo de enero de cierta licencia para poder bajarlo acá a territorio. De eso pasó. Y eso pasó, digamos, van a poner las barbas en remojo. En teoría habrían algunas reuniones de aproximación o reuniones, embrionarias, si se quiere, para empezar a tratar el texto base de este presupuesto que ya fue enviado que ya está a disposición de todos los diputados, senadores nacionales, pero la propia senadora libertaria, ahora es libertaria, Patricia Bullrich, dijo que no es a libro cerrado, que van a tener una actitud receptiva a distintas propuestas que puedan surgir de distintos sectores, siempre y cuando se mantenga el espíritu original, ¿no? Que tiene que ver con flexibilizar ciertas condiciones para bajar los costos laborales y también para bajar la litigiosidad. Si querés te comento algunos de los pilares o de los ejes centrales de este proyecto. Hay un punto que todavía es debatible, está en el proyecto que ingresó, pero que todavía está sujeto a conversación, sobre todo con los principales perjudicados, que son los sindicatos, que tiene que ver con las cuotas solidarias, ¿no? Que son aquellos aportes compulsivos que algunos sindicatos les retenían a aquellas personas que no estaban afiliadas. Que no estaban afiliadas. Claro, sin que den su expreso consentimiento. Que estén en la actividad pero no están afiliadas. Claro, en algunos gremios puntuales, los empleadores son agentes de retención y sin que den su expreso consentimiento los empleados, esa plata iba a las arcas de estos gremios. ¿No va más? Bueno, con este nuevo paradigma se busca cambiar esa lógica de funcionamiento y que solamente los empleadores estén habilitados a ser agentes de retención no de las cuotas solidarias, sino de las cuotas de afiliación que son voluntarias. Es decir, que los empleados tienen que dar su explícito consentimiento si van a derivar aportes a determinados gremios. Yo pensé que iba a la obra social eso. Sí, exactamente. Sí, claro, exactamente. Esto, rompe el esquema de financiamiento. Es la principal fuente de financiamiento de los gremios. Y por eso estaban con el grito en el cielo, generar una movilización con bastante adhesión. Mucha presencia, no solamente en la capital federal, que fue obviamente el epicentro de esta protesta, pero en los grandes centros urbanos hubo réplicas. Y por eso también, atendiendo a esa complejidad y por la tradición que tiene el país de generar grandes movilizaciones a fin de año, Patricia Bullrich, junto con, evidentemente, también interlocutores de la Casa Rosada, decidieron parar la pelota y correr el arco para el mes de febrero. Antes que haya una reacción desbordante que le complique los planes al oficialismo, pero de ninguna manera sepultan este proyecto. Lo que quieren hacer es retomarlo con mucha fuerza en el mes de febrero, con algunas aproximaciones desde enero, pero recién el 10 de febrero sería la sesión. Esa fue la fecha tentativa que ya puso en el calendario Patricia Bullrich. En realidad, más que una marcha, un encuentro entre el propio gobernador Kicillof y la gente de la CTA en esto de ir acercando posiciones. Sabemos bien que Kicillof no fue convocado a la reunión de mayo y hace la propia porque también tiene aspiraciones propias y personales. No, Kicillof ya explicitó su rechazo contundente, definitivo, irreversible, ¿no?, a este proyecto con esta tónica que, por ejemplo, lo que hace es reducir las indemnizaciones, porque lo que propone el Poder Ejecutivo es que para el cálculo, para la liquidación de las indemnizaciones, no se tomen en cuenta conceptos como las vacaciones, el SAC, el aguinaldo y otros ítems adicionales como pueden ser bonos y demás. Eso baja el monto que tienen que pagar los empleadores en caso de prescindir de trabajadores. También baja las contribuciones patronales, que es un beneficio que se les da a aquellos empleadores que decidan
aportar un fondo de asistencia laboral, ¿no? Que se convierta en una suerte de fondo de cese laboral. Eso también modifica la lógica. También está esta cuestión que se introduce en el proyecto del banco de horas, que también es bastante conflictiva porque lo que dice la oposición y lo que dice el sindicalismo es que habilita a los patrones o a los empleadores a cambiar discrecionalmente y arbitrariamente los horarios de sus empleados, que no pueden así organizar su vida, digamos, y no tienen derecho a réplica, ¿no? Porque lo que dicen es que la relación entre empleadores y empleados no es simétrica, con lo cual siempre el eslabón más fuerte es el que va a imponer condiciones y le va a desarticular la capacidad de los empleados de organizar su vida de acuerdo a un esquema básico de jornada horaria. Después hay cambios en torno a las vacaciones, donde se habilita un esquema de fraccionamiento por periodos no inferiores a los 7 días. En ese sentido no habría tanto problema porque es lo que ya está en práctica en la mayoría de los convenios colectivos. También se modifican los plazos de preaviso en la extinción del contrato de trabajo. Es decir que el empleador ya no tiene la necesidad o la obligación de avisar con tanto tiempo de antelación a su empleado de que va a prescindir de su servicio. También la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, eso es importante. Y bueno, y sobre todo también, y por último, y con esto cierro, Horacio, por favor, esto de priorizar los convenios por empresa por sobre los convenios con diferentes actividades, de actividad, ¿no? Ahí contemplando también los plus por rendimiento y productividad. Bueno, Moreno Valle, usted sobre este tema sabe un montón. Lo escuchamos. A ver. Yo creo que esto está abierto a todas las objeciones, a todas las observaciones que se puedan hacer, no solamente desde la oposición, también desde el oficialismo y también, por supuesto, de los, digamos, los diputados y senadores amigables de todos. Está abierto. Lo que sí, lo que no te toca, y eso lo tengo claro y comparto, por supuesto, el criterio con nuestro presidente, es que no se toca, no hay déficit fiscal. El equilibrio fiscal no es negociable. Así que todo lo demás creo que sí tengo entendido. Y por supuesto, el caso, compromiso nacional para la estabilidad fiscal monetaria, va a traer un orden para las provincias también. Se está hablando de que volvemos a hablar del Pacto de Mayo, de que las provincias se comprometerían a no gastar más del 25% del PBI. Así que te diría que sí son leyes que se tienen que ir acomodando y por supuesto tienen que ir acomodando las provincias y también los municipios. No nos olvidemos que en la medida en que las provincias acomoden sus economías, puedan bajar los impuestos, porque ahora lo que se viene es una competencia muy sana entre provincias y entre municipios para ver qué provincia da más facultades, mejores posibilidades de pagar de impuestos y por supuesto es la competencia que espero que se dé entre cada una de las provincias y también los municipios para las inversiones que sí estamos esperando y creemos que con este paquete de ley del tema fiscal, perdón fiscal o inocencia fiscal, creo, o dólares en el colchón, como les decían algunos, creo que sí va a haber una cantidad importante de inversiones. No, ahí está el hombre diciendo lo propio. Pero vos también tenés a Visconti, don Visconti, que también opinó. Y totalmente es necesario. Es un sistema que la verdad que no funciona. Si tenés el 50% de las personas que trabajan en la informabilidad, es que algo está funcionando mal. Hace muchísimos años, los 70, que no se modifica. Es hora de empezarlo a tratar, de empezar a poner en el sistema a las personas y empiece a generarse todo ese empleo genuino que se va gestando. Si alguien dice que esto no era necesario, está totalmente equivocado y que vea de dónde venimos. Tengo muchos colegas, yo vengo del comercio, que se habla permanentemente y hay muchos sistemas de trabajo totalmente modernos que se tienen que adaptar a la realidad y con estas propuestas que estamos haciendo lo vamos a ir logrando, se va a lograr. Tiene que estar el Senado, después lo vamos a trabajar nosotros y saldría.
pero es uno de los pilares fundamentales que necesitamos trabajar para que esta Argentina, que está siendo un motor que va avanzando, 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 tome más impulso y se genere todo lo que estamos hablando. Ya los cimientos se están gestando en forma súper firme y con estas nuevas leyes que estamos por sacar va a ser mucho más. Se vienen tiempos muy lindos y vamos a trabajarlos para eso. En cuanto a lo laboral, es inminente y súper necesario que se trabaje sobre estos temas. Ahí está diciendo lo propio. Queda glaciares, nos queda reforma, dijiste, del Código Penal. Sí, claro, porque el tema cabecera del segundo llamado extraordinarias de febrero va a ser la reforma laboral, pero hay otros temas que son importantes. A ver, dale, ponelo dale, a ver. Bueno, uno de ellos es la ley de glaciares, ¿no? Es una reforma de la ley de glaciares que había sido modificada en el primer kirchnerismo para centralizar el control de la explotación de los recursos naturales en la zona de los glaciares, pero también en las zonas periglaciares, que no necesariamente son ecosistemas que están cerca de los glaciares. Y eso también son ecosistemas fríos. Claro, ¿todo eso está incluido en las sesiones extraordinarias? Eso está incluido. ¿Me permitís? Ya que vos trabajaste en la placa, ¿por qué no los compartimos con las placas que vos trabajaste? Si el señor director lo pone en placa, sí, vamos acompañando. Ahí va, dale. Más adelante sería la última placa. La última de las todo que esto, yo había presentado. Ponnos en tema, dale, ponnos en tema. Bueno, perfecto. Dale. Digo, de los 6 proyectos, en el mes de diciembre, el oficialismo logró aprobar 2, ¿no? Ya hablamos de ellos. El proyecto de presupuesto 2026, con un apoyo, no diría abrumador, pero un apoyo muy importante, muy significativo, que no está en la cabeza de nadie hasta meses atrás, antes de que el gobierno ganara las elecciones con la contundencia con la que ganó. Digo, el 53% del apoyo en la Cámara de Diputados y el 64% en el Senado, incluso capturando algunos votos del peronismo, ¿no? Que ni siquiera los necesitaba, porque ya había superado los 36 votos que necesitaba, 37 mejor dicho, con los aliados de distintas provincias, con la Unión Cívica Radical y con el PRO. Pero se dio el lujo incluso de captar el voto de 3 diputados del interbloque, que preside José Mayans. Y la otra es la ley de inocencia fiscal, que es la ley para que los ahorristas puedan volcar los dólares que tienen debajo del colchón al consumo en la economía real y de esa manera generar mayor confianza en la economía. La idea es ofrecer un horizonte de seguridad jurídica para que se animen a utilizar esos dólares sin represalias por parte del Estado, sin que sean considerados evasores por parte del Estado nacional. Esas son las 2 leyes que conquistó el gobierno sobre el filo, ¿no? de este año 2025. En este primer llamado extraordinarias quedaron en el tintero otros 4, que son los proyectos que ya mencionábamos: la ley de modernización laboral, la ley de la reforma de glaciares, la ley de compromiso nacional por la estabilidad fiscal y monetaria y la reforma del Código Penal. La idea del oficialismo, obviamente es un escenario de máxima, después se verá cuáles son las condiciones fácticas para poder lograrlo, es agotar todos estos proyectos y tenerlos aprobados en ambas cámaras en el mes de febrero, ¿no? Ya se declaró, ya se oficializó el llamado extraordinarias, que va a empezar el 2 de febrero hasta el 27 de febrero. Esa es la ventana que va a tener el gobierno nacional para finiquitar las cuestiones. Hay algunos proyectos que ya vienen en un paquete más cerradito, otros que están más abiertos, como la reforma laboral. Pero si querés podemos empezar hablando de la reforma del Código Penal, que es un código, como decíamos, muy vetusto, ¿no? Muy antiguo. Una ley, una norma que fue redactada en el año 1921, que tuvo algunos parches en el medio, pero que sigue teniendo una impronta bastante anticuada o arcaica, y fue presentado en octubre por Patricia Bullrich cuando todavía oficiaba como ministra de Seguridad, y también por su par de justicia, Mariano Cunio Figueroa, quien estuvo en la cuerda floja en el gabinete de Javier Milei. Libarona. Cunio Libarona, y continúa, sin embargo, al frente de esa cartera. Ellos presentaron
esta reforma del Código Penal que, entre otros puntos, declara la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abuso de menores, abuso sexual, narcotráfico, trata y otros delitos considerados gravísimos. El endurecimiento generalizado de las penas para todo tipo de delitos, por ejemplo, los homicidios simples pasan a tener una pena mínima de prisión efectiva de 30 años. También se incorpora un capítulo entero vinculado a los delitos informáticos, ¿no? Que, bueno, con nuevas configuraciones, nuevas figuras aparecen, como la pornovenganza, también, bueno, estos delitos informáticos, como por ejemplo la creación y difusión de contenido de índole sexual con adulteración a través de la inteligencia artificial. Bueno, todo eso lo contiene este capítulo de la reforma del Código Penal, y también se incrementan las penas por delitos de corrupción, es decir, de defraudación al Estado, tráfico de influencias y demás, y los delitos vinculados al narcotráfico. Digamos, podemos sintetizar entonces la reforma del Código Penal en esos 4 puntos. Obviamente hay cosas que me quedaron por fuera y que podemos detallar ya el año que viene. Este es el último programa del año. Pero en este menú, en este repertorio, por pasos, también hay que hablar de la Ley de Compromiso Fiscal y Monetario, que no es otra cosa que la regla fiscal, que es la regla de que no se va a gastar más de lo que ingresa. Es un compromiso para que todo funcionario que cumpla funciones en la Administración Pública Nacional no pueda generar mecanismos distorsivos de emisión monetaria o gasto público considerado excesivo. Esto obviamente despierta una gran polémica porque para la oposición, por ejemplo, consideran que hay años que son donde ocurren determinadas circunstancias excepcionales que ameritan que se pueda gobernar con un presupuesto deficitario, ¿no? Controlado pero deficitario, ¿no? Para atender la emergencia. Esto es un contrapunto irresoluble. Claro. Bueno, esto vinculado a la ley de la regla fiscal y la ley de glaciares, decíamos que es pedido también muy fuerte de las provincias que están en el eje cordillerano del centro hacia el sur, ¿no? Que tiene que ver con devolverle a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales. Claro. Para que puedan autorizar inversiones. Increíble. Yo te digo una cosa. En esta situación que a veces es imposible poder sostener un diálogo. El presidente ayer resolvió que sea con el gobernador de Entre Ríos, por ejemplo, porque a veces, viste, algunos se cortan solos. Pero ayer se reunió con Entre Ríos, ¿viste? Sí, bueno, con Entre Ríos será otra cuestión, digo, glaciares o zonas periglaciares no hay. De la coparticipación, los dominios, cada uno maneja su provincia. Todos los gobernadores tienen su pliego de reclamos, sus pedidos, en este caso. El tema del dominio va a ser toda una cuestión, ¿eh? Va a ser todo un tema, una cuestión. Es tu territorio. Es una cuestión porque van a haber reclamos por el impacto ambiental que van a tener. Tal cual. Sobre todo las provincias patagónicas, ¿viste? Sí. Las provincias patagónicas. Sí, proyectos de tipo minero o hidrocarburífero que pueden llegar a generar contaminación de cauces de agua, de reservas de agua dulce. Todas esas aguas que vienen de las altas cumbres, por ejemplo, ¿viste? Claro. Sí, se sigue manteniendo la protección sobre los glaciares, pero se habilitaría o se deja en potestad de las provincias, de los gobernadores, decidir si en determinados ecosistemas periglaciares pueden venir empresas del extranjero o nacionales. Pero recordamos a aquellos que nos están viendo, todo lo que sea periglaciar, es lo que vos no ves. Vos cuando te encontrás con el glaciar, el Perito Moreno o lo que fuere, ves esa masa de hielo maravillosa, pero debajo de él, imagínate, la misma altura, pero debajo de la superficie. Pueden estar cerca, pero también hay ambientes fríos que se consideran periglaciares que no están cerca de los glaciares. Tal cual. Se caracterizan por el congelamiento de los suelos. Tal cual. Vos sabés que en el noroeste me llamó la atención el otro día que estaba con un técnico que me estaba explicando. Sí. Bueno, son zonas de alta montaña, de tundra, por lo general. Y bueno, ahora serían susceptibles de desarrollos extractivistas que pueden poner en jaque la sostenibilidad ambiental sobre todo el ecosistema, de esos ecosistemas. Claro. Bueno, ¿cuánto estamos, estimado? 2 minutos.
eternidad. Una eternidad. Bueno, ¿vas a estar en familia? ¿Te vas a encontrar con familia? Bueno, ahora con el nuevo querido Sí, hijo. obvio. Claro, Ahora cambió todo, claro. puso todo patas Maravilloso. arriba. El corazón. La vida. El corazón, Ale. Claro. Sí. Sí, lo voy a pasar en lo de mi suegro. ¿De Horacio? Tengo un lío. Es un tema delicado, ¿no? ¿Las suegras? ¿Usted cuántas suegras tiene? No, una sola. Y lo mío es más complicado. Lo mío, qué sé yo. Pero yo le deseo bien a todo el mundo. Happy birthday to you, qué sé yo. Bueno, lo que sí uno tiene sueños y proyectos. Que tengamos buena vida, salud para la gente que uno quiere, para nuestra querida Argentina que necesita ponerse de pie y avanzar. Te deseo buena vida a vos y a tu familia. Lo mismo para Muchísimas vos, gracias. Horacio. Gracias por a este vos. encuentro. Que tengas buena vida. Cada uno y cada una de aquellos que vivimos en este querido territorio lo merecemos. Y en el planeta ni te cuento. Gracias a Diputado TV, gracias al Parlamento, a una de las fuerzas fundamentales de la República, para que estemos vivos como país. El Parlamento tiene que latir y Diputado TV es la pantalla con diferentes voces, con diferentes matices, donde vos te das cuenta cómo el país late en ideas de la cabeza y del corazón. Te deseo historias buenas. Nunca se bajará la persiana. Vas a poder tener lo mejor de Diputado TV durante todos los días que vienen. Vas a tener reuniones de comisión, debates parlamentarios, entrevistas. Va a ser una buena pantalla para que te puedas repensar dónde y en qué país jugamos. Feliz Año Nuevo. Ahí nos encontraremos. Gracias. Chao.